Tú, que bajas la frente hacia la tierra, ¿confirmas o niegas haber hecho lo que éste dice? Lo confirmo y no niego absolutamente nada. Libre de la grave acusación que pesaba sobre tu cabeza, puedes ir desde ahora a donde quieras. ¿Conocías la prohibición que yo había promulgado? Contesta claramente. La conocía, podía ignorarla. Fue públicamente proclamada. Y has osado, a pesar de ello, desobedecer mis órdenes. Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición, ni tampoco Dike, compañera de los dioses subterráneos, la que ha promulgado semejantes leyes a los hombres. Y no he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni de ayer esas leyes, existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempo se remontan. No tenía pues por qué yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes. Sabía muy bien, aún antes de tu decreto, que tenía que morir. ¿Y cómo ignorarlo? Pero si debo morir antes de tiempo, declaro que a mis ojos esto tiene una ventaja. ¿Quién es el que, teniendo que vivir como yo en medio de innumerables angustias, no considera más ventajoso morir? Por tanto, la suerte que me espera y tú me reservas no me causa ninguna pena. En cambio, hubiera sido inmenso mi pesar si hubiese tolerado que el cuerpo del hijo de mi madre, después de su muerte, quedase sin sepultura. Lo demás me es indiferente. Si a pesar de todo te parece que he obrado como una insensata, bueno será que sepas que es quizás un loco quien me trata de loca. En esta naturaleza inflexible se reconoce a la hija del indomable Edipo. No ha aprendido a ceder ante la desgracia. Creonte dirigiéndose al coro. Pero has de saber que esos espíritus demasiado inflexibles son entre todos los más fáciles de abatir, y que el hierro, que es tan duro, cuando la llama ha aumentado su dureza, es el metal que con más facilidad se puede quebrar y hacerse pedazos. He visto fogosos caballos a los que un sencillo bocado enfrena y domina. El orgullo sienta mal a quien no es su propio dueño. Esta ha sabido ser temeraria, infringiendo la ley que he promulgado, y añade una nueva ofensa a la primera, gloriándose de su desobediencia y exaltando su acto. En verdad, dejaría yo de ser hombre y ella me reemplazaría si semejante audacia quedase impune. Pero que sea o no hija de mi hermana y sea mi más cercana pariente entre todos los que adoran a Zeus en mi hogar, ella y su hermana no escaparán a la suerte más funesta, pues yo acuso igualmente a su hermana de haber premeditado y hecho estos funerales. Llamadla. Hace un rato la he visto alocada y fuera de sí. Frecuentemente las almas que en la sombra maquinan un acto reprobable
suelen por lo general traicionarse antes de la ejecución de sus actos. Pero aborrezco igualmente al que, sorprendido en el acto de cometer su falta, intenta dar a su delito nombres gloriosos. Ya me has cogido, ¿quieres algo más que matarme? Nada más. Teniendo tu vida, lo tengo todo. Pues entonces, ¿a qué aguardas? Tus palabras me disgustan, y ojalá me disgustasen siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos. ¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa que la de dar sepultura a mi hermano? Con un gesto designando al coro. Todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus ventajas la de poder hacer y decir lo que quieren. Tú eres la única entre los cadmeos que ve las cosas así. Ellos las ven como yo, pero ante ti sellan sus labios. ¿Y tú? ¿Cómo no enrojeces de vergüenza de disentir de ellos? No hay motivo para enrojecer, por honrar a los que salieron del mismo seno. ¿No era también hermano tuyo el que murió combatiendo contra el otro? Era mi hermano de padre y de madre. Entonces, ¿por qué hacer honores al uno que resultan impíos para con el otro? No diría que lo son el cadáver del muerto. Sí, desde el momento en que tú rindes a este muerto más honores que al otro. No murió como su esclavo, sino como su hermano. Sin embargo, el uno asolaba esta tierra y el otro luchaba por defenderla. Hades, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos. Pero al hombre virtuoso no se le debe dar igual trato que al malvado. ¿Quién sabe si esas máximas son santas allá abajo? No, nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto. No he nacido para compartir el odio, sino el amor. Ya que tienes que amar, baja pues bajo tierra a amar a los que ya están allí. En cuanto a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará.